Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, oh Dios bendito, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia al permitirnos un día más de vida. Muchas gracias, Padre, porque hoy nos permites nuevamente estar reunidos acá en la continuación del estudio de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la luz del mundo, el buen pastor, el Maestro de Nazaret, el pan de vida, el sol de justicia, el manantial de vida eterna, el príncipe de paz, el agua de vida. Hoy te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que seas tú nuestro invitado de honor, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, allí donde quiera que se encuentren, y de este tiempo. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que esta palabra tú la escribas y la grabes en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que no sea yo el que hable, sino que seas tú usando mis labios, que esta palabra revelada por ti se haga viva en nosotros y que dé fruto al 100 por 1. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que el gozo, que es nuestra fuerza, ese gozo tuyo, Señor, que nos da esa fuerza para seguir adelante, esté siempre en nuestras vidas. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. A ti, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu misericordia. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Y hoy podemos disfrutar y tener tus ricas y abundantes bendiciones. Y por aquella que no te conoce, que muy pronto te conozca. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente, siempre en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y hoy te pido que me acompañes en la lectura de los versículos que hoy el Señor nos va a enseñar. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 26. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Hoy, en esta oportunidad, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, a través de los anteriores, el Señor nos ha venido mostrando cómo el apóstol Pablo, un varón, un siervo de Dios valiente, lleno del Espíritu Santo, se tuvo que enfrentar a muchos obstáculos,
principalmente con aquellos judíos que se habían convertido al Señor, pero que no lo habían hecho de corazón, o sea, conocidos como judaizantes, infiltrados en las iglesias de Galacia. Lógicamente, el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, aprovechándose de estos judíos que todavía se aferraban a las costumbres, a los ritos de la ley, estaban metiendo cizaña, y en parte ya lo habían logrado en los hermanos y en las hermanas de las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo pues tuvo que confrontarlos y tuvo que tener, como siempre él manifestó, y lo hemos venido estudiando también, que si había algo en el apóstol Pablo que lo distinguía, y que hoy también a nosotros, los hijos y las que son hijas de Dios, los siervos y las siervas de Dios, debemos de tener presente y practicarlo en nuestras vidas, es el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el esfuerzo y la dedicación. Y en ese sentido el apóstol Pablo siempre lo tuvo. Y acá, debido a que las iglesias de Galacia estaban sufriendo ese ataque del enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda a través de estos judaizantes, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, los tuvo que confrontar. Y en el caso de los judaizantes y en el caso de los gálatas, les tuvo que hacer varias exhortaciones de una manera con energía, con un carácter, pero siempre guardando el debido respeto, que es también otras de las cosas que nosotros, los hijos y las que son hijas de Dios, también debemos de tener: sabiduría y prudencia muchas veces cuando se dan situaciones como estas que estaba pasando el apóstol Pablo, y que era un problema muy de que el enemigo estaba sembrando cizaña. Entonces, acá en estos versículos, en esta sección, dice alegoría de Sara y Agar. ¿Qué es una alegoría? Nosotros sabemos que la alegoría es una figura retórica que usa una historia, personajes o eventos para representar ideas, principios morales o verdades más profundas, más allá de lo literal. Bíblicamente, la alegoría de Sara y Agar, acá desde el punto de vista bíblico, nosotros sabemos que Sara simboliza la gracia, la libertad, el nuevo pacto, la Jerusalén celestial. Y definitivamente, por otro lado, Agar, la esclava, representa la ley, la esclavitud. Y acá hay dos significados totales. Uno literal, o sea, Sara y Agar en el libro de Génesis, y otro figurado, donde los personajes y eventos, la salvación por fe en Jesucristo versus las obras de la ley. Estando los judíos bajo esta condenación, y esto conduce a lo siguiente: Isaac es el hijo de la promesa, que representa la libertad y cumplimiento de la promesa de Dios por gracia, mientras que Ismael, el hijo de la esclava, simboliza lógicamente la esclavitud de la ley y el nacimiento según la carne y no por la promesa. El apóstol Pablo, usando esta historia, lo hace para dar a conocer que la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos da libertad espiritual, no por la observancia de la ley, ya que la gracia es superior
a la ley mosaica. En cuanto al nombre de Sara, todos conocemos que este nombre Sara procede del idioma hebreo, el cual significa princesa o dama, y que representa nobleza. La promesa divina de descendencia a pesar de su vejez, mientras que Agar significa la que huye o fugitiva. Esta era una sierva egipcia, la cual era, digamos, empleada de Sara, y siendo Agar concubina de Abraham, tuvo un hijo, el cual pues se llamó Ismael. Ya todos conocemos la historia de Ismael también. Y recordemos que en cuanto a Ismael, más que todo, es una historia que trata de supervivencia, de sufrimiento y providencia divina en el desierto. Y a través de esta exposición nos damos cuenta entonces que está la ley mosaica y la gracia. Está la carne y la promesa espiritual. Hemos hecho esta introducción porque es necesario, porque esta sección de estos versículos precisamente nos habla de alegoría de Sara y de Agar. Entonces, en el versículo número 21 dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Acá pasa algo muy importante, porque el apóstol Pablo le pregunta a los Gálatas, y nos damos cuenta que acá nos habla bajo la ley, el confiar en las obras, el legalismo. Y es que mira, parece algo muy, como dijéramos, una pregunta, ya que muchas veces nosotros, a manera de ejemplo, lo vamos a poner así para que nos entendamos y que quede esto bien claro. Por ejemplo, yo puedo tener cierta noción de lo que es la ingeniería civil y la arquitectura, pero es lógico que un ingeniero civil y un arquitecto van a saber más que yo. Entonces, si yo quiero saber algo más de lo que es la rama de la ingeniería civil y de la arquitectura, es lógico que como yo no sé por completo, puedo tener, como lo reitero, nociones, pero si yo quiero saber algo de eso, entonces es lógico que tengo que saber qué es lo que estoy, digamos, queriendo investigar. Porque yo no puedo venir, un ejemplo, a exponer algo que yo no sepa o que yo no entienda. Entonces, este versículo 21 nos da algo similar. Y lo reitero, un ingeniero civil y un arquitecto lógico va a venir con mi persona y me va a exponer, y yo voy a aprender de eso, porque yo puedo tener ciertas, como lo dije, nociones, cómo se construye, cómo son las medidas, qué cantidad de material para una construcción, o en el caso de los ingenieros, que ellos en su estudio, en su profesión, llevan lo que son 4 clases de matemáticas distintas, ejemplo, pero eso yo lo puedo saber, pero como yo no soy ingeniero civil, lógicamente no voy a llegar a conocer tan profundo. Entonces, el apóstol Pablo, similar, les estaba haciendo esa pregunta, porque dice, y lo vamos a volver a leer, decidme, dice, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, les estaba haciendo una pregunta que si ellos sabían verdaderamente al final
lo que representaba la ley mosaica. Y miren, aquí hay algo muy importante que nos confirma esto, porque en la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, nos dice de este versículo 21, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Ahí está la respuesta. O sea, y ahí nos damos cuenta también profundamente que aquellos judaizantes estaban actuando maliciosamente, porque el objetivo, como lo dijimos, de los judaizantes, en el fondo del asunto, el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, a través de los judaizantes, la cizaña y tratar de destruir la obra de Dios. Y entonces, aquí, el apóstol Pablo, en pocas palabras, les hace ver que si ellos sabían realmente lo que estaba pasando, como se dice comúnmente, el meollo del asunto. Y hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si nosotros estamos en el Evangelio, debemos de tener convicción plena de que es lo mejor, y no por emoción o por intereses mezquinos vamos a decir, es que nosotros somos cristianos evangélicos, que yo le sirvo al Señor. No, debemos de saber verdaderamente lo que estamos haciendo. Debemos de saber con convicción plena que nuestro Dios es misericordioso y que su gracia, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es lo mejor que cada ser humano puede hacer. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Apartarnos del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Y mira, y es que este problema fue muy severo. Y esta pregunta conlleva una profundidad de tema. Entonces, después de esto, que el apóstol Pablo les hace esta pregunta, en el versículo número 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y es que mira, la ley mosaica conllevaba ritos, ceremonias, obras humanas, las cuales no dan acceso a la salvación, que solamente a través de la gracia en la fe en Jesucristo sí podemos obtener. Entonces, el apóstol Pablo les está exponiendo claramente los 2 pactos, el pacto de la ley mosaica y el nuevo pacto que el Señor Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario. Abraham tuvo 2 hijos, ya lo sabemos. Uno de la esclava, Ismael, y el otro de la libre, Isaac. Y en el caso de Ismael, hijo de Agar, quiero que me acompañe rápidamente a la sección de el Antiguo Testamento, es muy específicamente acá en el libro de Génesis, en el capítulo dice acá en el capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice así: Agar e Ismael. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham:
ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Versículo 16, siempre de este capítulo 16 de Génesis. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, el nombre Ismael también viene del idioma hebreo, Yishmal, el cual significa Dios escuchará o Dios oirá. Y en el caso también de Isaac, hijo de Sara, vamos nuevamente al libro de Génesis, específicamente en el capítulo número 21 de los versículos 1 al 7. Dice: Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El nombre de Isaac definitivamente es el hijo de la promesa. O sea, Isaac, ahí lo acabamos de leer. Y este nombre, Isaac, también procede del idioma hebreo, el cual en idioma hebreo es Yit Shak, el cual significa Dios ríe, y también Él ríe. Después de esto, aquí viene algo muy importante. En el versículo número 23 dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, este es un tema muy importante, que lo tengamos muy en cuenta, porque a través de esto estamos aprendiendo la diferencia entre lo que la ley mosaica en aquel tiempo era y lo que hoy estamos viviendo, el nuevo pacto de la gracia en Jesucristo. En este versículo que acabamos de leer, versículo número 23, dice: según la carne. El nacimiento de Ismael fue directamente causado por la falta de fe e impaciencia de Abraham y Sara en no confiar plenamente en Dios, en que Dios cumpliría su promesa de darles un hijo. Y esto llevó a Sara a sugerir a Abraham, su marido, que tuviera un hijo con su sierva Agar. O sea, el empleo de medios humanos y pecaminosos, la falta de fe e impaciencia que intentó anticipar el plan de Dios, y esto generó conflictos. Nosotros sabemos que hubo enemistad en su momento entre Ismael e Isaac, y ya no digamos entre Sara y Agar. Ya sabemos la historia
Mas sin embargo, Dios es justo, misericordioso, y Dios en su fidelidad también bendijo a Ismael, aunque reservó el pacto principal con Isaac, o sea, para Isaac. Entonces, si aquí hay algo muy importante, como lo mencionamos, lamentablemente en esta actitud, más que todo, que tuvo Sara, vemos que se cumple la palabra de Dios, lo cual recordemos lo que está escrito en San Juan capítulo número 3, versículo 6. Lo que es de la carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque Isaac nació conforme a la promesa de Dios en el Espíritu, de forma milagrosa. Dios capacitó a Abraham y Sara para que tuvieran a Isaac, a pesar de la vejez de ambos y sobre todo de la esterilidad de Sara. Y esto definitivamente nos conlleva a apreciar la misericordia y también lo que es la nueva dispensación, o sea, el pacto de la gracia de Dios, que conlleva, lo reiteramos, la misericordia, la fe, y que nos lleva a Jesucristo y también al complemento de la guía del Espíritu Santo. En el caso de Agar, como lo mencionamos, lo carnal, el mundo, la esclavitud de la ley, soberbia, enaltecimiento de la esclava hacia Sara, porque lo acabamos de leer acá, que cuando ya Agar tuvo su hijo Ismael, hacía de menos a su jefa, en el caso de Sara. O sea, esto, como lo reiteramos, era soberbia y enaltecimiento de parte de Agar. Mientras que Sara, la gracia, la fe de la promesa dada por Dios a Abraham a través de Isaac, y de Isaac a Jacob, y a las 12 tribus, a través de la promesa de la gracia en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo. En el versículo 24 dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Lo dijimos al principio, el significado de lo que es una alegoría. Estas dos mujeres son los dos pactos. Agar, la ley mosaica, mientras que Sara es el nuevo pacto de la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. El apóstol Pablo menciona acá a las dos madres, a los hijos de cada una de ellas, en el caso de Ismael e Isaac, dos lugares geográficos. El uno proviene del monte Sinaí a través de Agar, y su hijo Ismael, la Jerusalén terrenal, que representa el pacto de la ley. Nosotros sabemos que en el caso del monte Sinaí, también es conocido como el monte Horeb. En este lugar fue donde Moisés recibió las dos tablas de la ley por parte de Dios. Y este monte se encuentra en lo que es la península del Sinaí, en Egipto.
y cerca del Mar Rojo, y siendo un sitio sagrado históricamente, tanto para los judíos, para los cristianos evangélicos, y así como también a los musulmanes. Nosotros sabemos que definitivamente también fue en este lugar en donde Dios se aparece a Moisés en lo que fue la zarza ardiente, y también fue el lugar donde acampó el pueblo de Israel después de cruzar el Mar Rojo. Y entonces en este versículo el monte Sinaí simboliza el pacto de Dios con Israel. Y también recordemos que acá fue un lugar en donde el profeta Elías buscó refugio y escuchó la voz de Dios. Y también aquí en este versículo número 24, cuando dice, el cual da hijos para esclavitud. El estar bajo el poder de la ley mosaica, ya que al final la ley no provee la salvación, y los legalistas viven en ritos, en costumbres, mandamientos de hombres que no salvan. Y también nos está hablando específicamente acá de Sara, Isaac y la Jerusalén celestial, o sea, lo que es la nueva Jerusalén, que representan el pacto de la promesa. Este mismo versículo en la versión de la Biblia traducción lenguaje actual nos dice, estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Este monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Por eso lo mencionamos. Y en este versículo número 25 nos dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí nos habla de Agar, también del monte Sinaí que hemos mencionado, y también de el país de Arabia. Todos sabemos que es una región en la cual se establecieron los descendientes de Ismael. Por eso bíblicamente muchos reconocen cuando se relaciona a Ismael es el papá de los árabes. Entonces, y aquí lo expresa que en este caso cuando dice corresponde a la Jerusalén, recordemos que la ley fue dada en el monte Sinaí y alcanzó su máxima expresión en el culto a Dios en el templo de Jerusalén. El pueblo de Israel seguía bajo la servidumbre de la ley mosaica, o sea, la esclavitud religiosa, porque recordemos que cuando el Señor Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo, vino y después de nacer, como todos lo sabemos, y luego crecer y principiar su ministerio, el pueblo de Israel estaba en un nivel espiritual, como se dice comúnmente, andaban por la calle. Y entonces en el cumplimiento del tiempo de Dios vino Jesucristo a la tierra e inició su ministerio. Entonces recordemos que los que se suponía, en el caso de los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, los ancianos, los líderes de Israel estaban muertos espiritualmente porque vivían un régimen de legalismo extremo, lo que los judaizantes querían imponer en las iglesias de Galacia. Entonces,
nos damos cuenta acá, en el versículo número 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Cuando dice la Jerusalén de arriba, todos conocemos lo que es la Nueva Jerusalén, patria y ciudadanía celestial, cielos nuevos y tierra nueva en la eternidad. Y quiero que me acompañes acá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14, versículos 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí nos habla cómo el Señor Jesucristo, estando en su ministerio, dio esta palabra profética. Lo que todos conocemos acerca del rapto de la iglesia. Esta promesa acerca de la nueva Jerusalén, de cielos nuevos y tierra nueva, definitivamente acá se está refiriendo. Y quiero también que vayamos rápidamente a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo número 3, versículos 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11, versículo 16, en el cual dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nos habla de la nueva Jerusalén. Acompáñame acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, versículo 12, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en donde notamos toda la promesa de parte del Señor para nosotros, ya en la eternidad, es aquí mismo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21, versículos 1 y 2, dice así, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Luego, en el versículo número 10 al 27, los vamos a leer porque es muy importante. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro.
La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque esta promesa, Señor, tú la tienes para nosotros y la estamos ganando día con día, Señor. Gracias porque por la eternidad vamos a estar en tu presencia, Señor, y en cielos nuevos, en tierra nueva, en una patria y ciudadanía celestial, la nueva Jerusalén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Mira qué promesa, qué bendición. Entonces, acá, después de esto, dice, la cual es madre de todos nosotros, o sea, es libre. Sabemos que los que tenemos la promesa de herencia espiritual con patria y ciudadanía celestial, los versículos que acabamos de leer, no estamos bajo la ley mosaica, tampoco en ninguna servidumbre del pacto de la ley. Y nos damos cuenta que lamentablemente en ese momento o aún en la actualidad, si alguien pretende vivir todavía bajo la ley mosaica, no es así. Nos damos cuenta cuando dice madre, los y las creyentes en Jesucristo, que recibiremos y viviremos por siempre con el Señor en la Nueva Jerusalén, a diferencia de la esclavitud de los hijos de Agar a través de la ley mosaica. Nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y nacidas de nuevo, las damas, a través de la fe en Jesucristo, somos libres. ¿Y por qué decimos esto? Porque la libertad espiritual solamente la podemos obtener a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro libertador. Y esto está escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículos número 32 y 36, los cuales dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad que el Señor Jesucristo nos da es la que hoy tenemos y la que tú, amigo y amiga, hoy puedes tener también. Y no solamente tu libertad, la sanidad espiritual, terrenal, física y materialmente a tu vida,
por añadidura, conforme a la voluntad del Señor. Vida eterna en abundancia, el perdón de nuestros pecados. Es algo tan lindo, tan maravilloso que el Señor nos da. La salvación que nos da el Señor, ya que recordemos que debido al pecado, la desobediencia de Adán, entró la muerte física y espiritual a la humanidad. Por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy, estas promesas son para nosotros. El Señor lo único que nos pide es nuestro corazón, que le busquemos, que le amemos, que le sirvamos de todo corazón, que nos apartemos de lo malo y no vivir una vida religiosa, se llame como se llame cualquier religión de la tierra, no importa, pero ninguna religión, ni costumbres, tampoco mandamientos de hombres pueden salvar al ser humano. Solamente cuando recibimos de corazón a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y que Él, al morir en la cruz, pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre. Murió, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, que está también a nuestro lado en este tiempo. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que exponerles a los Gálatas a través de esta alegoría lo que era la esclavitud de vivir bajo la ley mosaica y la libertad plena a través de la fe en Jesucristo. No libertinaje, no, la libertad en Jesucristo. Están las dos mujeres acá, cada una con sus respectivos hijos, y lo cual simbolizan lo que hoy el Señor nos ha enseñado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si te puedes dar cuenta lo importante que no es solamente leer o entender, sino cuando, si bien es cierto, Dios nos concede dones y talentos, a unos de una manera, otros de otra, pero si hay algo muy importante, además de la oración, del clamor, del ayuno, de la administración, de la exhortación, de la alabanza, de la adoración, de todo corazón al Señor, es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, porque a través de la Biblia Dios nos habla, Dios nos da su consejo y nos da a conocer sus promesas. Esto que hoy hemos expuesto no lo conoceríamos, no lo entenderíamos, si no fuera en primer lugar por la gracia y misericordia de Dios que nos permite tener acceso a su palabra. No sería posible si el Señor Jesucristo no nos enseñara, pero Él nos enseña, porque ve en nuestro corazón ese anhelo sincero, el hambre y la sed que tenemos de Él, de su palabra, y que el Espíritu Santo, con la revelación que nos da de la misma, nos hace cada día que sigamos conociendo, creciendo y madurando en la fe. Hoy, sigamos adelante, amigo y amiga. Estas promesas también son para ti. Y si hoy esta palabra ha llegado a tu corazón y sientes la necesidad
de acercarte a Dios, pedirle perdón por tus pecados, de dejar la vida que llevas y acercarte con toda tu fe a la cruz del Calvario y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás hecho hijo, y si eres dama, serás hecha hija de Dios. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nacerás de nuevo del agua y del Espíritu, y la salvación de tu alma la habrás ganado a través de Jesucristo, tu fe depositada en Él, y serás de bendición para tu familia, serás luz para los demás. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos siempre con ese anhelo de aprender cada día más del Señor. Y no importa el tiempo que nos llevemos de leer o de estudiar la palabra, porque es para bien. El corazón es lo que ve el Señor, nuestra fe, nuestra honestidad ante Él y ante los demás. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias porque hoy has permitido que esta palabra haya llegado a nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por esta bendición. No tenemos cómo poder pagarte. Señor Jesús, gracias porque hoy hemos aprendido que el único que nos da la libertad, sanidad, salvación, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados eres tú, Señor. Toca el corazón de aquel y de aquella que no te conoce, que te puedan conocer hoy. Toca el corazón de aquel hermano o hermana en la fe, caído o caída de la gracia, para que se reconcilie contigo y vuelva a tu redil. Toca el corazón de aquel hermano, de aquella hermana en Jesucristo, que persevera en tu palabra con esfuerzo, con dedicación. Bendícelo, aumenta su fe, fortalécenos. Por aquel siervo, por aquella sierva que valientemente predica tu palabra y a pesar de los conflictos, de las persecuciones, de las agresiones, pero ahí está trabajando con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y dedicación a ti, Señor, para que muchos también te conozcan. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta reunión. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Padre, a ti, Señor Jesús, a ti, mi Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a ti, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado hoy en este estudio bíblico, que es nuestro anhelo y deseo que sea de bendición. Siempre a nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, de su familia, toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, les deseamos que nuevamente podamos estar reunidos, si el Señor Jesucristo así lo permite, y si no ha venido por nosotros en el rapto de la iglesia, pues estemos siempre aprendiendo de la palabra. Y algo muy lindo, vamos conociendo, creciendo, madurando en la fe, y que esta palabra la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.